Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa entrevista especial que tenemos todos los viernes por la noche en el programa La Voz y además esa entrevista con la que concluimos las emisiones de la semana. Aquellas personas que escuchen habitualmente La Voz o que la escuchen de vez en cuando saben que esta entrevista tiene un lugar muy especial en mi corazón. Siempre digo, porque es que es de justicia, es obligado decirlo, que el programa acaba magníficamente de lunes a jueves con personas que son primerísimas espadas en el terreno de la crítica literaria, de la economía, de la psicología, pero los viernes siempre tenemos a alguien distinto y alguien que además es muy especial. En ocasiones es una persona que es conocida internacionalmente, es ese director que ganó el Oscar en cierta ocasión, es esa bailarina que sigue llevando el ballet por los teatros de todo el mundo, es ese cantante del bel canto que sigue paseando la ópera, la zarzuela por medio planeta, pero en otras ocasiones es gente que es conocida prácticamente de manera exclusiva en su país y ahí lo que queremos es que el argentino sea conocido en Perú, el peruano sea conocido en México, el mexicano sea conocido en España, el español sea conocido en los Estados Unidos, es decir, ampliar el conocimiento de gente que nos parece excepcional y que a veces ni siquiera es totalmente conocida en su país, es conocida en cierta parte del país, en cierta área de actividad, pero es una persona especial. Nuestra invitada esta noche es una persona especial, especialísima, es una persona a la que yo vengo siguiendo con enorme admiración desde hace más de una década, yo diría que una década bastante larga, y además es una persona que es artista y que no se ha centrado única y exclusivamente en la escultura, pero a la que yo empecé a conocer como escultora, francamente me fascinó, me cautivó las formas que podía llegar a crear, que a mí me parecían de una belleza absolutamente increíble, pero al mismo tiempo de una originalidad absoluta. Era de esos casos en que ves la obra del artista y dices, bueno, esta es la obra original de un artista que ha conseguido crear un estilo propio y que verdaderamente está dejando un legado notable. Pero ya les decía, yo la he conocido sobre todo como una persona dedicada a la escultura, pero es una persona que está dejando un legado relacionado con la pintura, con el dibujo, con la medalla, con el diseño, con la literatura, porque ha escrito y publicado varios libros, e incluso con la fotografía. Les estoy hablando de Ana Hernando. Muy buenas noches, Ana, muy bienvenida. Muy buenas noches, me dejas sin palabras, así que muchísimas gracias por invitarme a tu programa y disfrutar de nuevo de una charla que sé que va a ser muy interesante para los que nos escuchan. Bueno, pero Ana Hernando conoce desde hace tiempo que yo soy un gran admirador de su obra escultórica, que la he seguido durante años y sigo intentando mantenerme al día, de modo que no, la presentación no es sorprendente, yo diría que es una introducción bastante modesta. Vamos a ver, primera cuestión, Ana. ¿En casa había alguien que tuviera algún tipo de ocupación, de tarea artística, o la primera persona que se lanza a la piscina del arte fuiste tú? Pues mira, en casa son las circunstancias, ¿no?, de la vida de cada uno. Mis padres a los 8 años ya no podían ir a la escuela, no podían ir al colegio. Nacieron en el 44
Y bueno, pues el tema de la posguerra, pues se dedicaron pues a las ovejas en el campo como Claro. pastores hasta los 20 años, pero mi padre hacía retratos de las ovejas, cosa que a mí me parece de verdad admirable, ¿no? O sea, él dibujaba y dibujaba muy bien que el resto de pastores o de vecinos reconocía las ovejas, ¿no? Y mi madre tiene una extraordinaria sensibilidad. Mi padre también es muy meticuloso y a mí me ha interesado siempre hacer cosas con las manos, dibujar, era lo que hacía constantemente. Entonces, creo que he tenido la gran fortuna de coger la habilidad de mi padre y la sensibilidad de mi madre. Entonces, les debo todo lo que soy y todo bueno, el compromiso de hacer las cosas siempre lo mejor posible, dar siempre lo mejor y ser agradecida por cada oportunidad. Entonces, yo creo que, bueno, aunque no tuvieron la oportunidad de desarrollarlo, pues aquí estoy yo. No está nada mal. Y cuando tú dijiste en casa, porque esto además fue bastante juvenil, que te ibas a dedicar a la escultura, ¿esto cómo se lo tomaron? O sea, no te dijeron, Ana, ¿por qué no haces unas oposiciones y te conviertes en funcionaria o te pones a trabajar en una caja de ahorros, que parece que es más sensato? O sea, ¿cómo fue eso? Pues mira, fue un poco así también, ¿no? Yo con 4 años dije en casa siempre que quería ser pintora. Un tío mío también pintaba, un hermano de mi padre también pintaba. Y de vez en cuando, bueno, pues íbamos a pintar a su casa, ¿no? Y bueno, pues yo decido hacer Bellas Artes cuando estoy estudiando en en el instituto, y mis padres me dicen que eso no tiene salida, que por qué no hago relaciones públicas. Tú que me conoces entiendes perfectamente que esa ya venía de serie, ¿no? Yo la de las Sí. relaciones públicas es algo que me viene de serie, ¿no? Entonces, tuve la suerte también que la directora del instituto, la jefa de estudios, llamaron a mis padres y les dijeron que qué estaban haciendo, ¿no? Que era realmente una cosa vocacional, que destacaba muchísimo. Yo, cuando me dijeron eso, pues estaba triste, bajaba, bueno, pues al final tienes a lo mejor 16, 17 años y, bueno, pues te quedas un poco plof, ¿no? Entonces, bueno, pues yo seguí para adelante. Les agradezco muchísimo también. Sigo manteniendo el contacto con estos profesores, ¿no? Ya pues como mis padres. Y, y la verdad que cuando terminé el primer año de carrera con unas notas estupendas, con unos trabajos, bueno, la verdad que muy satisfecha, ¿no? Y muy personales desde el principio, con una línea ya definida. Mis padres, bueno, no sabes las veces que me han pedido perdón por aquella vez, pero lo bueno de todo eso es que cuando encuentran a alguien que tiene hijos en edad de elegir qué hacer, siempre les dicen, vosotros lo que él quiera, porque nosotros casi cometimos el error de no dejarle, bueno, pues porque yo tengo ya 55 años, ¿no? Terminé la carrera en el 93, empecé en el 88. Y cuando vienes de una familia que han tenido tantas dificultades, como padres quieren bueno, pues que salgas adelante, ¿no? Que no tengas algo por lo que estar luchando, que Claro. realmente tengas esa visión, pues a lo mejor ellos veían en Madrid la gente que estaba pintando en la Plaza Mayor o así, y hombre, uno para sus hijos pues quiere lo mejor, ¿no? Entonces, la verdad que hubo ahí ese pequeño bachecillo del principio, pero realmente fue como un trampolín, ¿no? Porque demostrar que lo que quieres hacer es una vocación, que tienes mucho que expresar y que al final soy lo que hago. La gente que conoce mi obra y me conoce a mí, pues no tiene ninguna duda. Bueno, esas dificultades al final, como digo, ¿no? Se convierten en el primer trampolín que te da esa seguridad y el apoyo, claro, ya incondicional, ¿no? De mis padres. A todo eso, Ana, tú consigues tener tu primera exposición individual cuando no tenías ni siquiera 20 años. Tienes que contarnos, porque bueno, lo de la exposición colectiva, digamos que, hombre, suele ser algo más fácil, dentro de que no es fácil tampoco, pero es algo más fácil. Entras con un conjunto de artistas, pintores, escultores, etcétera, en una exposición colectiva. Es, insisto, un poquito más fácil, pero la exposición individual no te voy a explicar a
para ti, que es poner una pica en Flandes. Bueno, ¿cómo consigue la jovencísima Ana Hernando tener esa primera exposición individual cuando no ha cumplido ni los 20 años? Pues mira, aunque parezca un tópico, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta porque es algo realmente especial. En Miraflores, que es donde yo vivo, y soy de aquí, bueno, pues había un seminarista que era Pablo Dors, una persona también ahora muy, muy conocida y que yo conozco pues de hace, bueno, pues casi más 40 años o así. Entonces, sus padres, Juan Pablo Dors concretamente, hijo de Eugenio Dors, Sí. vinieron a pasar un verano a mi casa. Entonces, pues te puedes imaginar lo que eso es para una aspirante artista en ese momento, que podía conversar con esta persona tan culta, tan generosa. Nos llevábamos 60 años y surgió una amistad que no te puedes imaginar cómo me acuerdo de él. Siempre, bueno, me emociono, ¿no? Siempre le tengo presente, porque yo hacía una acuarela diaria. Bueno, diaria llevaba mucho tiempo, ¿no? Tenía una colección de acuarelas realistas, me ponía mis naranjas pues con un zueco de madera o ponía unas cosas de cristal, siempre con materiales distintos para practicar el dibujo, la acuarela, hacía mis claroscuros con carboncillo. Yo siempre he estado haciendo un montón de cosas. Y él, cuando vio lo que yo hacía, me dijo: Ana, esto lo tienes que exponer. Digo, sí, pero no sé. Sí, vete ahora mismo, habla con el ayuntamiento que tienes que exponerlo, ¿no? Fue justo antes de empezar Bellas Artes, en el año 88. Yo tenía 18 años, los cumplía en septiembre, los 19, y bueno, pues me dijeron que sí. Expuse y fue un éxito. Con lo que vendí me pagué el primer año de carrera. El año siguiente hice uno de paisajes. Y esa primera exposición, la verdad es que aunque tengo muchísimas exposiciones, cada una siempre me mantengo esa ilusión, esos nervios, ¿no? De al final ponerte delante de la gente de la manera, bueno, pues con lo que haces el trabajo más íntimo que haces, ¿no? Que es poner lo que expresas o lo que compartes, ¿no? Y es algo que me siento otra vez muy afortunada y muy agradecida, porque una vez que yo entré en Bellas Artes, el verano pasó, volvieron a su casa, y durante los 5 años de carrera y durante el resto de la vida de Juan Pablo, yo iba todas las semanas un día a comer a su casa y a pasar la tarde hablando de arte, de filosofía, de ciencia, de todo. O sea, ha sido para mí uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Ha sido, bueno, pues coincidir con Pablo Dors, que fue el primero, y sobre todo con su padre, Juan Pablo. Bueno, a todo eso hemos hablado de esa primera exposición individual en 1988, antes de que Ana Hernando cumpliera los 20 años, pero en estos momentos, ¿por qué número de exposiciones va Ana Hernando? Debe de andar cerca del centenar, ¿no? Sí, hice como un recuento así rápido, porque al final luego hay alguna... ¡Ay, sí, se me ha olvidado esta! Pero sí, estoy muy cerca de las 100, si no he llegado ya. Y cada una siempre... ¿Cuántas individuales, Ana? Hay individuales, mira, es que no me acuerdo. Creo que tengo como 30. Ya está bien, Me parece, ya sí. está bien, Tengo otra ahora, empiezo en julio, tengo otra, sí. Hay veces que he hecho doblete. Y sí, la verdad es que uno no se da cuenta, César, porque estás como metido, yo muchas veces digo que estás como un hámster en una rueda. Tú estás ahí con tus cosas, venga, trabajando, haciendo esto, ahora voy a hacer esto otro, a mí nunca me faltan ideas y no te das cuenta. Entonces, en esa rueda que vas centrifugando cosas, van saliendo trabajos, exposiciones, experiencias y nunca, cuando me paro y lo veo, digo, madre mía, cuando alguien me pide un resumen del currículum, ¿no? En tu caso, prefiero mandárselo entero y que me diga que le interesa, porque es una suerte, ¿no? Pero yo nunca dejo de llamar a puertas, de preparar cosas nuevas, no me quedo
en lo fácil, en lo que sé hacer, siempre me gusta nuevos retos, ¿no? Entonces yo creo que siempre resultan frescas, ¿no? Las exposiciones, y ahí puede ser también un poco la clave de conseguir, bueno, pues que la gente quiera tener mi obra en esos espacios. Por cierto, hace ya más de un cuarto de siglo, porque esto fue en el 99, cuando se inauguró la primera de tus obras públicas, que es el Danzando para la Luna, que, la ciudad de Valladolid pretendía homenajear de esa forma a la mujer contemporánea. A mí me encanta esa escultura. A mí me encanta esa escultura y de hecho yo diría que fue una de las primeras esculturas que a mí me pareció que mostraba que Ana Hernando tenía un estilo peculiar, especial, no se limitaba a aprender de otros artistas, sino que tenía una inspiración muy especial. ¿Cómo nace ese Danzando para la Luna? Mira, a mí me gusta trabajar por series, ¿no? Un tema, desarrollarlo desde un montón de ángulos. Y yo desarrollé una colección que llamé En Movimiento, Realidades y Sueños del Hombre, con 20 esculturas que expresaban pues emociones y situaciones pues casi de juego, con deporte, con emociones, todo a través del movimiento. Con esta colección conseguí una beca del Ministerio de Cultura que me permitió hacer estas 20 piezas en bronce en el año 99. Como anécdota te diré que me lo confirmaron 3 días antes de casarme. O sea, bueno, como regalo de bodas no está nada mal, ¿eh? Sí, fue maravilloso, ¿no? Eso fue en diciembre del 97 y yo realicé una exposición en enero del 99 en el Palacio de Pimentel de la Diputación Provincial de Valladolid, con estas obras y otras que tenía anteriores un poco. Siempre me gusta mostrar un poco mi trayectoria para que el que me conozca un poco contextualice pues un poco el desarrollo, ¿no?, de mi trabajo. Esa exposición coincidió con la exposición de Felipe II y fue la 4ª más visitada ese año en la ciudad de Valladolid. Yo fui con unos amigos y había gente esperando a ver mi exposición, había cola para abrir y yo digo, jolín, tan joven aquí la gente, dice, pero di que eres tú. Digo, no, ellos que lo vean tranquilamente, no quiero yo condicionar a que le tengan que decir que les gusta, ¿no? Exacto. Y tuvo muy buena acogida, ¿no? Entonces, claro, no había internet ni nada y hubo varias personas, salió en un par de periódicos, que por qué no ponían el alcalde, porque no ponía una escultura mía, porque era también una época en la que Valladolid y otras ciudades, Oviedo, por ejemplo, consideraban que la escultura había que integrarla y afortunadamente son ciudades que cuando paseas encuentras un montón de obra de todo tipo, ¿no? Sí. Entonces, la gente escribió y 2 semanas después de la exposición, me llamaron para encargarme una escultura. Estaban remodelando el barrio de Las Delicias y querían poner una escultura de una mujer. Así que consensuamos que esta podía ser la candidata y así fue. Y la verdad que el año pasado que celebré los 25 años, ese mismo día, hice allí di una conferencia, tuve un evento para celebrar, ¿no? Porque 25 años de mi primera obra pública, que la última se inauguró el viernes pasado en un parque muy bonito en Tres Cantos, que esa es el número 16. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? En 26 años y creo que también hay que estar muy agradecida porque esas localidades, ¿no?, esos espacios quieran hacer del arte, el canal de comunicación de un mensaje a los vecinos y a los que visitan las ciudades, ¿no? Para mí siempre es muy, muy emocionante y como tú dices, la primera obra pública que sea una de tu propio estilo, eso sí que es un regalo, porque tengo otras obras de encargo como el Bienvenido Mr. Marshall, que es hace homenaje a la película, o en Valladolid el monumento al guardia urbano. Eso también tienen mi estilo, ¿no? Tienen mi sello. Pero la primera que ponga un escultor que te pidan de tu propio estilo,
Bueno, pues eso es algo que es insuperable, vamos, la alegría que se tiene. Bueno, y además, yo estaba hablando del Danzando para la Luna porque me gusta muchísimo, pero es el caso del Somos Abrazo también, Ujú, que sí. es otra de mis esculturas preferidas de Ana Hernando. No me voy a poner a mencionar todas, pero yo reconozco que hay algunas de tus esculturas que me parecen todavía más bellas que las demás y que me Sí. gustan más. Y además me agrada muchísimo que efectivamente hay un estilo en ese sentido muy claro. A todo eso, yo comentaba en la presentación cómo, aunque la labor fundamental de carácter artístico de Ana Hernando es la escultura, y eso es así, sin embargo, al mismo tiempo, tú has dado muestras de tu talento en la pintura, en la literatura, en la fotografía, en la medallística, en el dibujo. Incluso en un momento determinado, tú creas una serie de proyectos que cubren distintas disciplinas artísticas, como es el caso del Somos Abrazo Art and Dance. Bueno, Ujú. ¿a ti qué te pasa? Como le pasaba, por ejemplo, a Picasso, que por supuesto era pintor, pero que necesitaba de vez en cuando hacer máscaras y necesitaba de vez en cuando también entrar en la escultura. ¿Qué pasa con algunos artistas? No muchos, pero que efectivamente en un momento determinado el talento que tienen desborda el tipo de arte al que están dedicados habitualmente y se lanzan a otro tipo de manifestaciones artísticas. ¿Esto por qué sucede, Ana? Yo creo que eso va en el ADN de cada artista, o sea, no tengo la respuesta. Yo en mi caso, es que no creo que haya nada imposible, o sea, yo lo que pienso o lo que creo que puedo hacer, lo hago. Así, es así de sencillo. Por ejemplo, en la pintura, yo tengo un estilo, o sea, yo, por ejemplo, cuando hago una exposición, o sea, individual, entra la gente y ve mis cuadros, mis medallas, mis esculturas, los dibujos, y siempre hay un, un hilo que conecta, ¿no? Siempre soy yo. Trabajo la síntesis de la anatomía de la figura humana, el movimiento, el color, los planos, la línea, pero hay cosas que, por ejemplo, algo que sea más etéreo, la escultura siempre es rotunda, siempre a mí me gustan además los materiales clásicos, a la madera, la piedra, el bronce, cosas que perduren, ¿no? Que yo, alguien que adquiera una obra, no tenga yo que ir luego a repararla porque se le ha ido el pegamento del papelito, ¿sabes? A mí me gusta que sean potentes, ¿no? Que digas, tengo una escultura que si se cae y me ha roto la baldosa, qué buena pieza he comprado, ¿no? Que no se parta, ¿no? Porque sea de otro material. Entonces, hay veces que en la pintura me permite crear esa atmósfera que la escultura no me ofrece. Igual que los materiales, en madera puedo hacer unas cosas y en piedra puedo hacer otras. El dibujo es la base. Yo siempre hago a lo mejor un dibujo muy sencillo, pero de ahí ya puedo desarrollar una obra más grande. La escultura te permite o te exige más bien una estructura, un equilibrio. Yo me gusta mucho, tú lo sabes, y la gente que tenga curiosidad de conocer mi trabajo, mis esculturas están como flotando, ¿no? Tengo una obra de 2 Sí, metros y sí, medio que está de puntillas, corriendo con los sí. brazos. Entonces, eso siempre es un reto técnico y a mí me encanta, o sea, me encanta resolverlo y ver, no, será difícil, sí, pero no es imposible. ¿Tardaré mucho? Sí, pero puedo conseguirlo. Entonces yo creo que es un carácter de tenacidad o de verlo claro, porque aprendo muchísimo. Yo resuelvo las cosas y cuando lo tiene que hacer un técnico, por ejemplo, yo no he montado una fundición, voy a la fundición, Claro. pero yo ya llevo resuelto cómo se va a soportar esa pieza, solamente me queda concretar el grueso del tubo que va a ir dentro, o sea, lo tengo todo muy medido. Entonces, la medalla, por ejemplo, es algo que se tiene en la mano y para mí es como la poesía en la literatura, ¿no? Es algo que es pequeño, pero que es también muy potente, ¿no? Que te llega muy, muy hondo. Y hay veces que necesitas un susurro de alguien que te diga, puedes hacerlo,
te da mucha más fuerza a veces que mucha gente que te aplauda y te anime, ¿no? Entonces, todas esas sutilezas con las que yo vivo el arte y siento lo que me rodea, bueno, pues me permite tener un canal concreto para que esa emoción o esa intensidad se adecue al formato y al soporte, ¿no? Entonces, pues eso, cuando creo que algo es posible, bueno, que sea difícil a mí no me frena, ¿no? Y yo creo que esa es el secreto. Y el reto está en que cuando tú veas un trabajo mío, tengas la sospecha que es mío, ¿no? Entonces, mantener ese estilo y haberlo conseguido, creo que también es algo muy, muy importante en la vida de un artista. No, no cabe la menor duda. ¿Y cómo ha sido tu incursión en la literatura? Bueno, es que a mí me gusta mucho escribir. Yo puedo resumirte todo en 2 líneas o hacerte una disertación de las páginas que quieras. Es algo que me ha encantado siempre, ¿no? Leer y expresarme, bueno, pues con vocabulario, ¿no? Yo escribo los mensajes de WhatsApp con entrecomillado, con 2 puntos, punto y coma, con mayúsculas, todo. O sea, me encanta. Creo que vuelvo a los matices, ¿no? Y enriquece muchísimo. Así que por eso cuando yo escribo en el blog, mando el enlace, mucha gente me dice, es que me encanta leerte. Es verdad, sí, es cierto. ¿Sabes? Es Sí, como, sí. sigo siendo yo, ¿no? Tú que lo Sí, has sí. tenido oportunidad. Entonces, escribir al final es una manera de permanecer también, ¿no? Y porque las obras siempre expresan, pero cuando lees lo que escribo y ves mi obra, pues tu percepción de esa emoción se multiplica, ¿no? Creo que ayuda mucho a conocer al artista, aunque no sea en persona. No, me gusta, sabes, atender personalmente mis exposiciones. Entonces, el escribir es una manera también de plasmar, ¿no? Es otro soporte, te permite que estás como en un momento más relajado, es un encuentro con ese escritor o con ese libro o con esa experiencia que se narra, y creo que, bueno, es una parte más. No todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, cuando la tienes, bueno, pues hay que desarrollarla. Creo que los talentos que tenemos son una responsabilidad para ofrecerlos al mundo, ¿no? Porque esa inspiración que antes comentabas, ¿no? Recientemente hablaba con una persona de lo que es la inspiración. Para mí, lo dijo Jacinto Benavente, no lo voy a decir literal porque no me acuerdo literalmente, lo tengo en mi libro. La inspiración al final es todo lo que vamos viviendo, lo que vamos sintiendo, lo que vamos aprendiendo, que lo tenemos ahí, ¿no? Y sale en algún momento. Para mí, los artistas que me inspiran o las, no sé, exposiciones, experiencias, paisajes, a mí lo que para mí es la inspiración es encontrar algo en otra persona que ha sido capaz de crear algo y hacerme sentir que yo soy capaz también de crear lo mío. Es decir, yo no hago una versión de un cuadro, por mucho que admire a Velázquez, o por mucho que admire a Picasso, o a Modigliani, o a Brancusi, o a Matisse, o a Henry Moore. O sea, los admiro se me saltan las lágrimas, ¿no? Cuando tengo ocasión de verlo en directo. Pero soy incapaz de hacer una versión de una de sus obras. A mí la inspiración, lo que me hace, cuando me inspira un artista, es darme fuerza para encontrar también mi propio lenguaje, mi propio estilo. Es decir, yo quiero que la gente sepa que esto ha salido de mí, de mi experiencia, de mi sensibilidad, para ofrecer otra mirada nueva, ¿no? Y eso, claro, me lleva a no aburrirme nunca y a encontrar siempre, bueno, pues si es con palabras o es con un dibujo o es con una escultura, ¿no? Y compartir también la experiencia
por ejemplo, el libro de Manuel Emprendió, que es una novela, bueno, pues dinámica, pues esto todo me ocurrió. Y claro, dices, oye, todo el mundo dice qué hay que hacer para emprender, pero muy pocos cuentan qué es lo que pasa y a qué tienes que estar dispuesto a enfrentarte, ¿no? Y esa necesidad de compartirlo y de echar una mano a alguien que tenga un proyecto, bueno, pues creo que también hay que ser generoso y decir, oye, mira, no es tan fácil, pero intenta esto, ¿no? Inténtalo, efectivamente, efectivamente. Bueno, Ana Hernando es una mujer que ha recibido no pocos premios. No voy a decir si todos los que se merece, pero no pocos. Y en este año 2025 fuiste elegida como una de las top 100 mujeres líderes en España. Era la 12ª edición de este premio y se hacía referencia pues a tu trayectoria artística, a cómo has logrado compartir emociones universales a través del arte y de la creatividad, a tu propia constancia personal, a tu poder de comunicación. Primera cuestión, Ana, ¿tú tienes el número de premios que has recibido? Mira, eso es mucho ¿O te pasa como a mí, que de verdad que no lo sé? O sea, pero bueno, sí. Sí, la verdad es que no he recibido muchos, porque no suelo presentarme a muchos concursos por un tema, bueno, pues de corrientes artísticas, de mercado del arte. Yo no suelo exponer en galerías, no es otra cosa que me diferencia de muchos artistas. Entonces, por eso es tan importante cuando me dan uno, porque, y más ¿no? Al final, los premios en arte y, bueno, todo, ¿no? El que te den un premio no significa, no te hace mejor artista, ¿no? Significa que alguien lo ha visto y ha valorado, bueno, pues que mereces ese reconocimiento, ¿no? Entonces, como mi interés nunca es en ganar premios, cuando yo tengo también no sé si es una virtud o un defecto, que es leer completamente las bases de los concursos, absolutamente hasta la última palabra. Me gusta mucho escribir, pero me encanta leer todo. Y hay veces que firmas un contrato. Hay uno ahora recientemente, si el premio es estupendo, digo, pero vamos a ver, esto es vender mi alma al diablo, o sea, yo no hago NFTs, ¿cómo les voy a dar permiso para que lo hagan con la obra y que la corten, la pegan y puedan hacer otra cosa? Sí, o sea, realmente, si los artistas vieran detalladamente las bases, lo que están cediendo, presentándose, ¿no? Es que eso para mí no está pagado, ¿no? Entonces, como tengo esta cosa de leérmelo todo, digo, pues esto no estoy de acuerdo, pues ante la virtud o sea, ante el defecto de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Que se suele decir. Efectivamente, sí. Entonces, yo lo digo a menudo, bueno, sí. Esas son sus condiciones, no me interesan, pues ya está, pues sigo por mi camino, ¿no? Por eso, este reconocimiento para mí significó mucho, me emociona especialmente porque no es un premio, por ejemplo, en un concurso de arte, tú presentas un trabajo concreto, ¿no? A lo mejor con ese pues te seleccionan o no, y con otro ganas o no, o sea, pero es una obra concreta, ¿no? Específica. Y este premio, ser nombrada una de las top 100 mujeres líderes en España en cultura, como artista plástico, porque los artistas plásticos hacemos obras, en mi caso originales o series muy, muy cortitas, que no vive nadie más que el fundidor, su parte, y yo, ¿no? Como mucho hay un galerista. No genera una industria que mueva mercado, ¿no? Entonces, las artes plásticas siempre en este tipo de cosas están como un poquito en segundo o tercer plano, ¿no? Y Sí. siendo escultora, más. Entonces, el hecho de que estas personas del jurado, que eran 54, que no es una cosa fácil de conseguir ahí una unanimidad, valorasen mi trayectoria, hayan tenido el tiempo, hayan dedicado el tiempo a ver todo lo que hago, a leer lo que escribo, o sea, porque claro, luego cuando estás allí es que todo el mundo sabe todo, ¿no? Y es muy emocionante porque es un premio a una coherencia, a una manera de ver la vida, de compartirla a través del arte, a superar retos, de tener un modelo de utilidad, o sea, el hermano pequeño de la patente, y hacerlo y desarrollarlo. O sea, como tú dices, no hago muchas cosas
Y esa valoración a la constancia, al perseguir las cosas, a tener una identidad, bueno, pues creo que también es inspiración para artistas más jóvenes que andan un poco perdidos y que piensan que a lo mejor si hacen lo que se lleva es más fácil. Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Hacer lo que se lleva en cualquier ámbito, ¿eh? En cualquier ámbito. No te hace destacar. Tienes que encontrar siempre una manera auténtica de ser tú mismo. Eso al principio cuesta mucho porque te dice, ¿y por qué no haces esto? Digo, pues porque yo, por ejemplo, no hago caras en mis obras, pero tengo una medalla que he hecho de mis padres, de retrato, que tengo hecho en vídeo el proceso, estuve más de 300 horas, y tiene 12 centímetros por 10 con un grueso máximo de 2 milímetros en una esquinita, y soy capaz de hacerlo, pero yo me quiero expresar para que cualquiera que se acerque a una de mis obras encuentre una que conecte con él, ¿no? Que diga, me veo reflejado en esta emoción. Y creo que lo más difícil que hay en el arte, en cualquier profesión, ¿no? Es tener esa identidad auténtica que sirva como de, pues lo que a mí me inspira, ¿no? Que comentaba antes, ¿no? Si ella puede hacerlo, yo también puedo encontrar quién soy y mi propia manera de hacer lo que necesito expresar o necesito trabajar, ¿no? Entonces, por eso, este reconocimiento no me hace ni mejor ni peor artista, en ningún caso, pero sí que es un reflejo que puede inspirar a otras, ¿no? Para decir, oye, es que mantenerse uno fiel de verdad a lo que sientes que tienes que hacer, bueno, pues es un camino difícil, pero desde luego la recompensa de ver lo que has recorrido, lo que has aprendido, la gente que ha confiado en ti, yo estoy tremendamente agradecida siempre, pues a todos también como tú, que me sigues desde hace, bueno, cuando no había internet, y que van siguiéndote y ven que tú sigues ahí. Y bueno, pues creo que la vida es eso, ¿no? Encontrar cada uno su propia vocación, su camino y tener esos referentes que te ayuden a encontrar bueno, pues tu intención, ¿no? Entonces, que realmente piensen que puede ser ese referente para otros, eso es un reconocimiento que me llena de emoción y de agradecimiento, desde luego. Sin duda. Ana, ¿en qué te gustaría hacer que no has hecho todavía? Bueno, voy a poner una nota un poco más divertida, porque yo dejé de tocar el saxofón cuando tenía un montón de proyectos. Eso me parece estupendo. Y mira, me gustaría, claro, llevo 29 años como autónoma, que los oyentes que son españoles saben lo que eso significa en España. Sí. Pues que son de fuera, pues que busquen un poquito, entonces entenderán además el mérito añadido que tiene dedicarse a esto, tener 2 hijos, una familia, mantenerte como autónoma. Desde aquí aprovecho para agradecer enormemente a mi marido y a mi familia su apoyo constante. Entonces tuve que dejarlo un poco, ¿no? Y es algo que me llenaba muchísimo porque, claro, como yo nunca me aburro, siempre estoy haciendo cosas, siempre estoy con proyectos y me encanta. Aquel ratito que yo me ponía a estudiar y a interpretar a Schubert y un poco de tal, era como muy relajante, ¿no? Pero bueno, quitando esta parte un poco más personal y más anecdótica, a nivel profesional, yo ahora mismo en 2018 escribí una trilogía poética que se titula Soy, Eres, Somos, Latidos Esenciales. De cada poema salen 23 obras que estoy desarrollando porque, claro, lo que tiene la escultura es la financiación. Entonces, entre medias voy haciendo encargos y estas cosas, ¿no? Me encantaría cuando pudiera tener esta colección completa, tener una exposición itinerante que llegase pues a más sitios, y en el proceso sí que me encantaría tener, bueno, pues un documental, ¿no? Es decir, bueno, hacer ese seguimiento desde que yo tengo mi idea, hago el dibujo, busco, compro los materiales, lo voy construyendo, ¿no? Y voy hablando lo tengo como hecho ya en storyboard prácticamente, ¿no? Y es algo que no he hecho nunca,
porque hago mis vídeos de mis procesos y, bueno, me gusta mucho comunicar. Comunicar, pues hablar por hablar, no, mira que hablo mucho, pero siempre aportar algo, ¿no? Y creo que esa parte de oficio que se pierde, que mis obras no son espectaculares, estas obras públicas son grandes, pero a mí me gusta mucho que sean próximas, ¿no? Que conecten realmente con quien se acerque. Cierto. Poder realizar ese documental para volver, ahora con la inteligencia artificial es todo tan vertiginoso, parece que tenemos que saberlo todo y aprenderlo todo, pero vamos a ver, siéntate, que sigues respirando con tus pulmones, ¿no? Entonces, ese contacto, yo creo, con el oficio, con la obra física y con lo que somos, bueno, pues podría ser algo muy bonito con esta colección de latidos esenciales. Eso sí que es un proyecto que sé que lo conseguiré, por supuesto, no sé cuándo, pero ahí estamos. Bueno, eso me parece indudable. Te has adelantado a una cuestión que yo te iba a preguntar, y es, ahora que se habla tanto de la conciliación, realmente cómo has conseguido tú, en última instancia, hacer todo esto y además ser esposa y madre. Que bueno, hay personas que consideran que es incompatible al final el ejercicio de una profesión, de un trabajo, etcétera, con el hecho de tener un marido y tener unos hijos. Me refiero a mujeres. Uh-huh. Bueno, tú lo has conseguido, no cabe la menor duda. Sí. Mira, esto es una cuestión, es todo difícil, la vida. O sea, la gente que piense que hay quien tiene unas cartas mejores que otras, da igual la mano que te toque, siempre va a ser difícil, ¿no? El que tiene posibilidades porque las tiene que mantener y el que las tiene que conseguir porque tiene que encontrarlas. En mi caso, claro, pues mi marido me conoció trabajando los veranos de monitora de campamentos para pagarme la carrera. Y él también estaba trabajando pues para tener su dinero. Ya nos encontramos trabajando. Eso es una gran ventaja. Cuando te conoces pues con 20 años trabajando todo el verano para poder tener dinero para el invierno, ¿no? Esa mentalidad de hormiguita para cuando viene el frío, eso es una gran ventaja. Y tener personas, bueno, que no pasas también momentos difíciles porque lo mío siempre es muy irregular. Hay veces que realmente lo paso mal, financieramente o con proyectos, o te surgen o te tardan en pagar. Bueno, eso le pasa a todo el mundo que tiene un negocio, una empresa, un trabajo autónomo. O sea, no quiero yo ser menos que nadie ni más. Todos los autónomos tenemos esta incertidumbre, ¿no? La ventaja es que a mí me hace tremendamente feliz mi vocación. Entonces, eso es como un difusor, es como cuando la gente se pone un filtro para verse mejor, pues es que hacer lo que amas es un filtro maravilloso para superar cualquier obstáculo. Mis hijos han tenido la suerte, y yo más, de poder tenerlos siempre cerca. Cuando yo tenía una llamada de trabajo y tenían 5 y 3 años o 2 años, el mayor le decía, es de trabajo, vámonos aquí. Se la llevaba a otro sitio y jugaban en otro sitio. Cuando venían al estudio tenía sus materiales propios, o sea, esto es de mamá, esto es tal, el teléfono nunca es un juguete, es una herramienta. Al final es una manera de organizarte. Preferí hacer bizcochos a tocar el saxofón, porque los bizcochos nos hacen felices a todos. Sí. Entonces, de alguna manera, cuando yo inauguraba una obra pública, que eran mis niños pequeñitos, con 4 años, con 3, con 5, con 2, incluso con 1 año, siempre han venido a mis inauguraciones. Era el día que no iban al colegio, hubiera lo que hubiera. Y yo escribía, hablaba con el director, digo, mira, inauguro esta escultura y mis hijos no pueden faltar porque por ella he estado sin verles, ¿no? Entonces, al final es difícil, tienes que tener el apoyo. Mis padres siempre han estado ahí también para esos momentos intensos de hacer una obra de 2,5 metros. Si yo lo hiciera a un ritmo normal, a lo mejor tardaba en modelarla 2 meses. Estoy hablando de 8 horas diarias, pero claro, cuando trabajas
12, pues lo haces más rápido. Entonces, Sí. bueno, pues los dejas, los ves menos tiempo y siempre es algo que es común a todos los que son jefes, ¿no? Son dueños de su trabajo, de su negocio. Tienes que tener mucha fuerza de voluntad, unas personas pues que muchas veces no es el apoyo económico, es el apoyo de decir, venga, descansa que mañana va a ser un día mejor o lo vas a conseguir o Y vamos compartir. a poder comer exactamente igual. Exactamente. Entonces, yo, desde luego, como decía al principio de esta entrevista que estoy disfrutando tanto, mis padres para mí, espero no llorar, como aquí no me va a ver nadie, si se me cae una lágrima, bueno, pues se notará en el tono, pero han sido para mí un ejemplo constante de superación, de generosidad, de austeridad y de si hay que hacer algo, hay que hacerlo siempre lo mejor posible. O sea, yo si al aparcar lo dejo a más de un palmo, es que hasta que no lo dejo bien, no salgo del coche. Es decir, es una manera de entender la vida, bueno, pues que influye en todo. Entonces, el hecho de saber que cuando tú quieres hacer algo siempre va a ser difícil, vas a tener que pagar un precio a veces muy alto, cuando uno asume ese reto, cuando lo asumes es que puedes con todo. Lo que no se puede hacer es decir, quiero llegar aquí, pero que sea fácil o que alguien me vaya allanando el camino. Yo creo que en mi caso particular, como soy la primera que tira adelante, la primera que voy con una sonrisa, que vivo esa ilusión de que voy a hacerlo, las personas que se van sumando, ¿no? Pues como tú o como la gente que me sigue, la gente que recibe mi newsletter por WhatsApp, que ya son más de 600 personas. Y yo digo, oye, si te molesta, y todos, que no, que no, que no. Es Bueno, verdad. pues todo eso te permite hacer esa conciliación, porque los niños y tu vida, yo sé que cuando fui madre, sabía que tenía 6 años, 7 a lo mejor, que tenía que bajar un poco el ritmo. Luego no pude bajarlo y lo subí. Pero yo ya había asumido eso, ¿no? Había subido, por eso ahora tengo tan buen aspecto, porque ya son mayores, ¿no? Ya puedo dormir un poco más. Pero hay que asumir esas cosas que se nos van a poner en el camino, ¿no? Que lo van a hacer difícil. Por eso el libro de Manuel Emprendió, Diario de Supervivencia en Positivo, creo que aporta tanto, ¿no? Y cada vez que doy una conferencia en una universidad a los estudiantes de administración y empresas con este libro, se sorprenden mucho por lo que soy, pero al final hay que decir a la gente que no todos son derechos. Sí tienes derecho, pero la obligación principal es comprometerte con aquello que quieres hacer, ¿no? Y asumir todo lo que vas a tener que hacer, lo que vas a tener que aprender y a lo que vas a tener que renunciar. Entonces la conciliación no la entiendes como algo que se te debe, sino algo que tienes que organizar. Sí. Y bueno, pues un poco es como he ido desarrollando mi trayectoria y aquí estoy. Así es, y estamos hablando de una trayectoria que además ha durado décadas. Estamos hablando de más de 35 años, si no me faltan los números, que realmente es una trayectoria, y además una trayectoria muy consolidada y una trayectoria que yo diría que no tiene vacíos entre medias. Ha sido algo que ha continuado y que algunos desde hace más de una década, como es mi caso, nos ha causado muchísima admiración y muchísimo deseo de seguir esa obra de Ana Hernando. Esa es la realidad. Ana, llevamos charlando más de 50 minutos. Yo casi diría que llevamos 5, pero ya llevamos más de 50 minutos. Tenemos que concluir con esta entrevista. Y en otra época en que estas entrevistas se realizaban en un estudio cara a cara, vis a vis, yo tenía la costumbre siempre de regalar uno de mis libros dedicado a la persona que había tenido la amabilidad, la paciencia de aguantar
las preguntas, de aguantar esa batería de interrogantes. Eso, por supuesto, también les decía que no estaban obligados a leerlo, era un pequeño detalle. Pero eso en Internet es totalmente imposible. En Internet no hay posibilidad de entregar libros y entonces a la gente que como tú tiene la gentileza, la generosidad de entregarnos una parte de su tiempo, pues yo le dejo ahora alguna melodía. Y realmente, bueno, la melodía a veces es una pieza clásica, a veces es una canción, pero en tu caso, que hay una obra que a mí me gusta muchísimo, y estamos hablando del siglo pasado, de finales del siglo pasado, que es el Danzando para la Luna, a mí me ha venido a la cabeza otra danza, que es el famosísimo tema de Leonard Cohen de Dance Me to the End of Love. Llévame bailando, danzando hasta el fin del amor, que en buena medida es algo que encaja mucho con tu obra, no solo por el danzar y la luna, sino por el hecho de que contemplar tus obras es verdaderamente como una danza en la que uno va viendo el amor a la belleza, en que va viendo el amor al arte, en que va viendo el amor a la propia vocación. Y me parecía que era un tema realmente muy adecuado para dejártelo. Muchas gracias por todo, Ana, que sigas triunfando como hasta ahora, que no decaigas en ese entusiasmo y que nos sigas regalando a todos estas piezas magníficas que han salido de tus manos. Muchísimas gracias. Me encanta la melodía que has elegido. Ha sido un placer. Espero que los oyentes también hayan disfrutado y que, bueno, se interesen y conozcan también mi trabajo, que estoy segura de que algo conectará con ellos. Un placer siempre y muchísimas gracias, César. A ti, Ana, un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Y con estos compases extraordinarios del Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.